Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un video más de esta sección, en donde por cada capítulo del manga de One Piece analizo algún dato, ya sea una curiosidad, un misterio o algún detalle oculto para la mayoría. En esta ocasión continuaremos desde el capítulo 31 y hasta el 60. No voy a hacer menciones a información que no haya salido en el anime, así que todos pueden continuar en el video sin problema. Vamos a comenzar. One Piece es bien conocido por su gran construcción de mundo, sus personajes entrañables y carismáticos, situaciones irreverentes y misterios que parecen no tener fin. Aunque también por un elemento controversial, las no muertes. Personajes que en contra de toda lógica, después de haber tenido escenas que evidencian su destino fatal, regresan con heridas menores o incluso sin daño aparente. El primero que comenzó esto, el personaje que realmente no debería haberla contado pero siguió adelante, fue Merry, uno de los mayordomos de Kaya. Vimos al Capitán Kuro revelar sus verdaderas intenciones y cortar a Merry dejándolo tirado en el piso y sangrando. Pero en el capítulo 31, cuando Kaya lo encuentra, Merry despierta y le cuenta lo que pasó. Eventualmente él se recupera y fue quien le regaló a los Sombrero de Paja su primer barco insignia, el Going Merry. Parece que la versión live action de esta historia quiso tomar una ruta más cruda, por lo que Merry al final sí permaneció muerto. Me pregunto cuántos personajes más del universo de One Piece seguirán ese camino, pues la lista de no muertes es bastante larga. En la portada del capítulo 32 del manga, Oda dibujó a Nami, Zoro y Luffy junto a un dragón dorado con aspecto amigable. Muchos de los conceptos de las portadas del manga de One Piece suelen ser usados eventualmente en la historia, de forma que muchos creemos que algunos de ellos, más que simples escenas fuera del canon, son pistas de cosas que veremos en el futuro. La apariencia de este dragón es en extremo similar a la transformación de Kozuki Momonosuke, como lo vimos durante el arco de Pon Hazard cuando todavía tenía la apariencia de un niño, con la excepción claro de que el de esta portada es mucho más grande. Y bueno, en realidad un dragón rosa de gran tamaño volvió a aparecer en una portada futura. Es por esto que es una pregunta interesante si más dragones de los que Oda ha dibujado en portadas aparecerán en el canon, pues los hay de muchos diseños y colores diferentes. Desde que lo conocimos, Zoro ha mejorado bastante sus habilidades con la espada. Es común que sus ataques finales se ejecuten usando su estilo de 3 espadas, pero también suele usar técnicas de una espada y también con 2, cuya fuerza es considerablemente alta. De hecho, recientemente él suele usar sus 3 espadas bien entrada la batalla y no tanto desde el principio, pero antes Zoro tenía un claro descenso en sus capacidades de combate cuando no tenía las 3 espadas. Este hecho lo podemos presenciar muy bien en la batalla contra los hermanos Nyaban. En el capítulo 33 del manga, luego de haber estado teniendo problemas con ellos, Nami le ayuda a recuperar las 2 espadas restantes y entonces Zoro vence a sus oponentes fácilmente. Sus experiencias en la gran línea fueron cruciales para que él superara esa barrera y se volviera versátil tanto en el estilo de 1, 2 y 3 espadas. En el capítulo 34 tenemos una escena muy curiosa. La característica más notable de Usopp es su prominente nariz, al punto de que cuando sus nakamas ven a alguien más con nariz larga, siempre lo confunden con Usopp. Me parece que Oda tenía al inicio ciertos problemas dibujando al personaje completamente de frente, pues en esta escena se ve como si tuviera una nariz de tamaño normal, y este capítulo no es el único que nos muestra esto. Varias escenas en esta parte de la historia mostraban a Usopp de frente con lo que parece ser una nariz normal. Si analizamos escenas del manga en secciones posteriores, nos daremos cuenta que Oda siempre procura dibujar a Usopp con cierto ángulo, para que se le vea la nariz larga. Es gracioso porque es un poco como en el caso de los personajes de los Simpson, que siempre son dibujados con un ángulo porque de frente se ven muy raros. Asimismo, creo que Oda se dio cuenta que no es sencillo dibujar a Usopp directamente de frente sin que se pierda su rasgo más icónico. Hace tiempo Oda escribió un mensaje en el que hablaba de que en su obra iba a tener mucha importancia la aparición de un personaje con un parche en el ojo. Como se está reservando ese momento, nadie hasta el momento ha aparecido con parche. Algunos tienen lentes, vendajes o incluso solo el ojo cerrado como Zoro, pero nadie con parches. Aunque en realidad eso que dije es mentira. Si bien
todos estamos esperando el momento en el que aparezca el personaje con parche en el ojo, la verdad es que tal ser ya existe en el canon, solo que no es una persona. En el capítulo 35 del manga, al comienzo de la mini historia de Buggy, lo vemos huir de 3 peces de tamaño considerable que intentan capturarlo, y uno de ellos resulta que tiene un parche tradicional en su ojo derecho. ¿Cómo es que un pez posee un parche? No tengo idea, pero las mini historias son completamente canónicas. Así que ese personaje anunciado por Oda no será el primero, sino el segundo en aparecer en el manga con un parche. Hay una razón por la que en One Piece difícilmente presenciamos muertes de personajes, y eso es porque a Oda no le gusta tomarse la muerte a la ligera. Así que no solo vemos raras veces a alguien morir fuera de la narrativa de un flashback, sino que además Luffy no suele decirle a sus oponentes que los va a matar, sino que les va a patear el trasero o que los va a derrotar. Pero hay una excepción. En el capítulo 36, cuando Usopp está en el piso incapaz de moverse por las heridas y exclama que protegerá su villa, los piratas de Kuro comienzan a reírse de él. Luffy entonces los mira muy enojado y les dice: al que se atreva a reírse de Usopp, lo mato. Hasta donde he podido averiguar, esta es la única escena en la que Luffy amenaza de muerte a alguien. Por mucho tiempo los fans de One Piece tenían dudas sobre la localización de los polos del planeta azul. La cuestión está en que hay 2 interpretaciones que pueden hacerse. Una viene de que cuando hemos visto un mapa del mundo del tipo de planisferio, tenemos la Red Line verticalmente al centro del mapa, con el East y South Blue a la derecha y el North y West Blue a la izquierda. Aquí uno podría hacer la equivalencia con nuestro mundo y pensar que los polos están sobre la Red Line, en la parte superior e inferior del planisferio. Sin embargo, hay otra interpretación que es de hecho la correcta. Esa es, por supuesto, que los polos norte y sur están en el centro del North y South Blue. Aunque es un tanto evidente que esta es la respuesta correcta, hay gente que incluso ahora duda sobre el tema. Bueno, lo cierto es que desde el capítulo 37, Oda ya nos había dado la respuesta, aunque debo admitir que de una forma bastante sutil. En este capítulo, en un pequeño flashback de cuando el Capitán Kuro comenzó su plan de dejar de ser pirata, podemos apreciar un globo terráqueo del mundo de One Piece. Y ahí, si ponemos atención, podremos notar la Red Line y que el eje de rotación del planeta no está sobre ella, sino sobre el North Blue. Más tarde, con ayuda de numerosos mapas, pudimos confirmar esto, pero el capítulo 37 fue la primera vez que se mostró la evidencia contundente para quienes fueron observadores. En el capítulo 38, Kuro utiliza una técnica llamada Shakushi, en donde comienza a moverse a una velocidad tal que es imposible seguir sus movimientos para el ojo común. Ni siquiera él es capaz de reaccionar a la velocidad, por lo que empieza a hacer ataques de manera indiscriminada. En el SBS del volumen 42 aprendemos que de hecho el Shakushi es una técnica básicamente idéntica al Zoru, una de las habilidades del Rokushiki, arte marcial que domina el CP9. La diferencia es que las personas que dominan el Zoru tienen una velocidad de reacción que va a la par con la velocidad de su cuerpo, por lo que a diferencia de Kuro, son completamente conscientes de su movimiento en todo momento y pueden atacar con muchísima precisión. En el capítulo 39 vemos que Luffy es capaz de seguir los movimientos del Capitán Kuro mientras usa el Shakushi, aunque en sí no puede moverse a esa velocidad. Lo que puede hacer es que cuando recibe daño, reacciona a tiempo y contraataca. Sin embargo, en su batalla contra Kuro aún no tenía los reflejos suficientes para darse cuenta visualmente cómo es que Kuro alcanzaba esa velocidad. Tomando en cuenta que el Shakushi es solamente el Zoru, pero sin tener los reflejos para que la mente siga la velocidad del cuerpo, Luffy solamente pudo entender cómo funcionaba el Zoru hasta su enfrentamiento con el CP9 en la saga de Water 7. Es interesante, pues Luffy descubrió que la clave era golpear el suelo con los pies 10 veces en menos de un segundo. Si Luffy hubiera notado este detalle en su pelea con Kuro, quizá habría podido moverse a esa velocidad desde la saga del East Blue, lo que le hubiera dado una ventaja enorme contra sus oponentes. En el capítulo 40, Luffy dice algo muy interesante: soy Monkey D. Luffy, nunca perderé contra un pirata que abandona su nombre y le huye al mar. El único momento en el que uno abandona su nombre es cuando muere. El tema del nombre es bastante interesante, pues uno de los más grandes misterios de la obra tiene que ver precisamente
con eso? Pues Luffy incluido, hay ciertos personajes que llevan la letra D en su nombre, pero desconocen su significado. No solo lo que dijo Luffy sobre el nombre es simbólico, sino también que no considera digno a un pirata que le huye al mar. Cuando conozcamos más sobre el tema del demonio del mar del que habló Shanks en el capítulo 19, quizá esta frase se vuelva un presagio interesante. Oda utiliza diferentes estilos de globo de diálogo y recuadros de anotaciones para señalar pensamientos, gritos, llamadas por Dendenmushi, entre otras cosas. Uno de ellos bastante icónico es el del narrador, que es un rectángulo con un marco que en sus esquinas superior, derecha e inferior izquierda tiene un diseño de espiral. Este diseño solo se usa para el narrador en el manga, con una única excepción. En el capítulo 41 el recuadro aparece para mostrarnos una conversación entre Merry y Kaya, en donde ella le dice que quiere estudiar medicina. ¿Por qué habrá hecho Oda esta elección? ¿Será acaso que es un presagio de que en el futuro resultará que la narradora de One Piece todo este tiempo fue Kaya? Nami nos cuenta en el capítulo 42 un dato interesante sobre el escorbuto. En otros tiempos esta enfermedad despertaba temor entre los marineros que viajaban por el mar. Es simplemente una deficiencia de nutrición vegetal. Los barcos antiguos no tenían la habilidad de almacenar fruta fresca y vegetales en viajes largos. En One Piece, a pesar de que en su mayoría vemos una estética de tecnología antigua, previa a la revolución industrial, en el Going Merry, por ejemplo, hay un refrigerador. A pesar de eso, el uso de energía eléctrica no es algo que veamos comúnmente en el East Blue. Y vamos, ni siquiera en la Gran Línea. ¿De qué tiempos antiguos estará hablando Nami? Este tema resulta de especial interés, pues ahora sabemos que en el pasado la tecnología era más avanzada, o bueno, al menos había un reino con una tecnología fuera de toda imaginación. Así que quizá Nami, cuando habla de tiempos antiguos en donde no podían almacenar fruta fresca, se refiere a la era después del siglo vacío, cuando la tecnología se borró de la historia. En el capítulo 43, a bordo del Baratie vemos a un individuo, probablemente un pirata, comiendo en una de las mesas con un tatuaje particular en el brazo. Una especie de serpiente con unos huesos cruzados. Tiene toda la pinta de ser un Jolly Roger, de alguna tripulación desconocida. Lo que lo hace interesante, sin embargo, es que otro personaje, mucho más central del arco del Baratie, Gin, trae ese mismo símbolo en la parte trasera de su chamarra. Obviamente no es el símbolo de Don Krieg, que es bastante diferente. Entonces, ¿qué es? ¿Es acaso un logo popular entre los piratas del East Blue? Quizás suene a un dato trivial, pero el tema de los dragones en One Piece no lo es. Y además el que tenga huesos cruzados de alguna forma tendría que relacionarlo con algún Jolly Roger. Tal vez perteneció a alguna tripulación legendaria del pasado del East Blue, aunque claro, podría ser nada. Después de todo, no hemos vuelto a ver ese símbolo en ninguna parte desde ese entonces. En el capítulo 44, después de que Luffy redirigió una bala de cañón al Baratie, dañando a Zeff y a su habitación, el cocinero le dice que para pagar los destrozos tendrá que trabajar en el restaurante por un año entero, a lo que Luffy contesta que no lo hará, pues esperó 10 años para volverse pirata y no piensa esperar un año más. Irónicamente, ese mismo año, más adelante, Luffy se encontraría con una realidad aplastante. Su tripulación no era lo suficientemente fuerte como para continuar hacia el Nuevo Mundo, y eso lo llevó a decidir que debía pausar su actividad pirata no por 1, sino por 2 años, para hacerse más fuerte y poder proteger a sus nakamas. Cuando conocimos a Zoro se hicieron muchas referencias a que era un demonio, pero él no fue el único Mugiwara con ese tipo de alusiones desde su introducción. En el capítulo 45, Sanji al ver a Nami le dice que si está a su lado él puede convertirse en pirata o incluso en un demonio. La palabra en japonés aquí que se usa es Akuma, como en las frutas del diablo o Akuma no Mi. Vaya elección de palabras para un personaje que comparte una característica icónica con las frutas del diablo. Esto es la presencia de espirales. Y no solo eso, al igual que Zoro, la técnica más poderosa de Sanji también tiene una referencia a demonios, siendo esta el Diable Jambe. Considerando que Sanji muestra su verdadero poder siempre que tanto Nami como Robin se encuentran en peligro, eso de que podría convertirse incluso en un demonio
resulta ser una frase un tanto más literal de lo que el cocinero pensó en ese momento. En el capítulo 46, Usopp y Sanji discuten, pues Usopp no quiere comerse los hongos de su plato y Sanji, quien no permite que se desperdicie comida, le dice que tiene que terminárselos. Usopp le dice que a él no le gustan los hongos porque se enfermó comiendo uno venenoso cuando era niño, pero Sanji le contesta que el del plato no es venenoso. En el SBS del volumen 73, cuando a Oda le preguntan por la comida que menos le gusta a cada Mugiwara, menciona que la de Usopp son precisamente los hongos porque se enfermó comiendo uno de pequeño. Para referencia, en el volumen 73 estábamos en el arco de Dressrosa, así que a ese Oda no se le olvida nada. En el capítulo 47, Don Krieg reconoce a Zeff por su apodo, Pierna Roja o en japonés Akashi. Se decía que el apodo se debe a que, después de una batalla, las piernas de Zeff quedaban teñidas con la sangre de sus oponentes. Si bien esto nunca se confirmó del todo, más parece una leyenda. El apodo de Zeff paraleliza de alguna manera a Sanji en dos formas diferentes. Una es que tienen el mismo formato, porque Sanji es apodado Pierna Negra o Kuroashi en japonés, lo cual podríamos pensar que es una coincidencia debido a que usan un estilo de pelea similar. Pero el otro caso más literal viene de que Sanji, al usar el Diable Jambe, pone su pierna al rojo vivo, siendo una buena representación del apodo de su maestro Zeff. Eso me lleva a pensar, ¿será que en realidad le decían Zeff Pierna Roja porque podía hacer algo parecido al Diable Jambe? No conocemos para nada el pasado de Zeff antes de conocer a Sanji, así que no es imposible. En el capítulo 48, Don Krieg se muestra interesado más que otra cosa en conseguir la bitácora de Zeff, pues es un recurso altamente valioso si es que desea regresar a la Gran Línea. Considera que fue la falta de preparación y conocimiento lo que lo llevó a su destino fatal, y con el diario estará listo para los problemas que se le presenten. Lo curioso es esa mención de que Zeff fue a la Gran Línea y regresó. Hay varios personajes en One Piece que han hecho eso, pero la pregunta es, ¿cómo? No hay forma de regresar de la Gran Línea sin cruzar los Calm Belts, hazaña que es básicamente imposible sin un barco con Kairoseki o siendo abrumadoramente poderoso. Una de las razones de que los Sombrero de Paja fueran al Baratie fue para buscar un cocinero que se una a su tripulación. Pero otra era que Johnny le dijo a Zoro que había rumores de que Ojo de Halcón, refiriéndose a Mihawk por supuesto, había frecuentado el restaurante. En el capítulo 49 aprendimos la fuente de ese rumor, que resultó ser falso. Ojos de Halcón en japonés es Takanome y ojos rojos es Akanome. El rumor venía de que un tipo hacía no mucho fue al restaurante y tomó tanto vino que los ojos se le pusieron rojos. Sin embargo, aún y cuando la pista era falsa, el destino hizo que Zoro y Mihawk sí se encontraran ese día. En el capítulo 50 del manga de One Piece tenemos la presentación del primer Shichibukai que conocimos, el espadachín más poderoso del mundo, Dracul Mihawk. El capítulo lleva por título Tormenta, lo cual es notable pues en la canción del saque de Binks hay un verso que dice que llega una tormenta de un cielo lejano, aludiendo a algún enemigo, así como Mihawk llegó en este capítulo. Lo interesante es que este personaje en particular tiene dos rasgos que parecerían vincularlo, ya sea simbólica o directamente, con el tema de Marilloa y en particular con Imu. El primero son sus ojos, que como muchos sabrán tienen el mismo diseño que los de Imu. Aunque en el anime suelen ponerlos color amarillo, en el manga son rojos, igual que los del Rey del Mundo. El segundo es que tanto su espada así como su barco tienen el diseño de una cruz, que es un símbolo íntimamente relacionado con la religión, tanto en el mundo real como con One Piece, y que temáticamente lo vincula a la Tierra Santa. Recuerdan que en el capítulo 1033 aprendimos que Shimotsuki Kozaburo le regaló a Zoro, cuando era niño, 2 espadas de verdad, con las que tuvo su último duelo contra Kuina. Esas espadas, según Kozaburo, no eran de gran calidad, a diferencia de sus creaciones anteriores, Enma y Wado Ichimonji, ambas en posesión de Zoro en la actualidad. Durante el capítulo 51 evidenciamos este dato, porque cuando Zoro tiene su duelo con Mihawk, en un último ataque Mihawk destruye 2 de las 3 espadas que portaba, y la única que quedó intacta, que soportó el ataque, es Wado Ichimonji, una espada de la categoría Owa Samono que es el segundo nivel de mayor calidad en el mundo. En el capítulo 52, cuando Mihawk le pregunta a Luffy cuál es su objetivo, este le contesta que quiere ser rey de los piratas,
Y entonces el Shichibukai responde que ese es un camino extremadamente complicado, mucho más que superarlo a él. En realidad las palabras de Mihawk tienen mucho significado, según aprendimos más tarde. Mihawk, así como otros Shichibukais como Crocodile y Moria, fueron piratas que estuvieron presentes en la ejecución de Roger y que se lanzaron al mar con el objetivo de convertirse en el nuevo rey de los piratas. Sin embargo, su ambición fue truncada en el proceso. En el presente, por escenas como la del capítulo 1082 del manga, en donde Buggy les recrimina a Crocodile y Mihawk que buscan poder pero no van por el One Piece, podemos darnos cuenta que estos personajes se rindieron en algún punto del camino. De manera que cuando Mihawk le dice a Luffy que ser rey de los piratas es una meta mucho más difícil que la de superarlo a él, se lo dice desde el punto de vista de alguien que falló intentándolo. En el capítulo 53 Don Krieg menciona que quiere regresar a la Gran Línea. A pesar de haber visto el poder de Mihawk, considera que no debe de sobreestimarlo, porque seguramente ese gran poder se deba a alguna habilidad de fruta del diablo, pues ningún ser humano podría destruir un enorme barco sin una. Aclara que si consigue la bitácora de Zeff, quien sin poder de fruta navegó en la Gran Línea por un año entero exitosamente, seguramente aprenderá la clave para hacerle frente a los usuarios de fruta del diablo. Por supuesto, Don Krieg estaba equivocado, porque Mihawk no es usuario, realmente su gran poder se debía a su fuerza interna, pero a la vez tenía la intuición de que debía haber algo que hiciera frente a los usuarios que ahora sabemos que es el Haki. De lo que no estoy seguro es si en la bitácora de Zeff hubiera mención del Haki. Luffy tuvo acceso a ese escrito, pero claramente él no tenía idea de lo que era el Haki, ya sea que no lo haya leído completo o que no le prestara atención, porque vamos, es Luffy. Podríamos pensar que no quiso leer con detalle porque no quería arruinarse la sorpresa de la Gran Línea. En el capítulo 54 del manga aparece uno de los subordinados más fuertes de Don Krieg llamado Pearl. Este tipo decía nunca haber sido lastimado y presumía de haber salido ileso después de 61 batallas victoriosas. Oda suele hacer juegos de palabras y de números, y entonces me pregunto, ¿el número 61 tiene alguna curiosidad? Resulta que sí, pero no es un juego de palabras como tal. Lo que es que se hace alusión a un collar de 61 perlas. En 1913 un collar de 61 perlas fue robado en lo que más tarde se conocería como el Gran Robo de las Perlas. Conocido como la Mona Lisa de las perlas, el collar consistía de 61 perlas impecables de color azul rosado con un cierre de diamante. Su creación duró 10 años debido al tiempo que llevó a obtener las perlas y combinarlas. La pieza central lucía una gran perla que perteneció a la familia real portuguesa. En su época se consideraba el collar más valioso del mundo, superando al Diamond Hope. Precisamente, las perlas de la armadura de Pearl, tanto en el manga como en el anime, son coloreadas con tonos azules y rosados. Así que me parece que esto no es como tal una coincidencia, sino un guiño bastante rebuscado que Oda incluyó a este histórico collar. En el capítulo 55 del manga de One Piece, los piratas de Don Krieg mencionan que la razón de que Pearl, al ser lastimado, comience a crear fuego es porque él nació y creció en la jungla, rodeado de toda clase de bestias salvajes. Para protegerse del peligro, aprendió a crear fuego cada que se viera amenazado. Este dato, sin embargo, solo puede conocerse leyendo el manga, pues no hay mención alguna de él en el anime. Ahora, el anime suele adaptar cada escena que hay en el manga, pero antes había muchos datos curiosos que se omitían, no tan solo los de las mini historias, también dentro de los capítulos, siendo este uno de ellos, pero hay unos mucho más importantes. Mi recomendación, si realmente eres fan de One Piece, lee el manga. El All Blue es un misterio que, aunque es bastante interesante, se han dado menos pistas de él que incluso del mismo One Piece. En el capítulo 56 del manga se nos muestra por primera vez. Es el mar en el que existen peces de todas partes del mundo, un paraíso para los cocineros de mar. Cuando nos cuenta esto, uno de los cocineros del Orbit, barco en el que trabajaba Sanji antes del incidente con Zeff, Oda elige una imagen bastante curiosa. Tenemos muchos peces, pero algunos aparecen volando, y al fondo se ve una pequeña isla genérica. Hay burbujas por todas partes. Creo que esta imagen no fue diseñada por Oda al azar. El tema de los peces volando es recurrente, y no me refiero precisamente a los peces voladores de la banda de Duval, sino a muchas portadas a color en donde Oda dibuja siempre peces que están volando. El que además haya burbujas flotando por ahí definitivamente recuerda a Shabondi, pero es posible
que el All Blue esté en algún sitio con la gravedad alterada, quizá el centro de la Tierra o el espacio. En este punto es importante recordar que estamos hablando del capítulo 56 del manga, un número que es especial, puede leerse Gomu, y que Oda usó como juego de palabras desde el capítulo 1. Así que guarden esta escena con peces voladores y una pequeña isla porque eventualmente probará ser uno de los grandes presagios de la obra. Zeph era conocido por su enorme poder de patadas. Don Krieg menciona incluso que se dice que podía dejar huella en el metal. Y aún así en el capítulo 57 vemos a Sanji de niño aguantar una patada de Zeph y no tan solo seguir vivo, sino que no tuvo heridas graves. Si crees que Zeph se contuvo, tal vez, pero no del todo, porque podemos ver en la escena cómo Sanji sale disparado y al impactar con una pared de madera, esta se rompe y se desploma. Ese no fue un golpe ordinario, pero Sanji tampoco era un niño ordinario. Más tarde aprendimos que era uno de los hijos de Vince McJudge, y aunque fue considerado un experimento fallido por no tener las habilidades sobrehumanas de sus hermanos, sí que tenía algo, capacidad defensiva, porque aguantó las palizas de ellos durante toda su infancia. En el capítulo 58, Zeph le dice a Sanji que lo salvó porque comparten un mismo sueño, encontrar el All Blue, y entonces le indica que a pesar de que él no pudo llegar a ese sitio, confía en que Sanji sí podrá. Sus propios nakamas no lo creían, pero él dice que vio la posibilidad de que el All Blue esté en algún lugar de la Gran Línea. Nunca quedó claro si esa posibilidad vino de una simple corazonada, o si realmente Zeph encontró en la Gran Línea pistas de la existencia del All Blue. Hasta el momento este misterio es uno que no se ha abordado en lo absoluto, incluso en una época donde ya se nos ha hablado de Joy Boy o de Laugh Tale, del All Blue aún nada. Solo en un capítulo de relleno en el anime se mencionó que el Aqua Laguna acarreaba sal que proviene del All Blue, pero puesto que eso no forma parte del canon, seguiremos con la duda por un buen tiempo. En la portada del capítulo 59 vemos a Richie venciendo a Moji y Caballi para consolidarse como el nuevo capitán de la tripulación en la ausencia de Baggy, quien ellos creían que había muerto. Esto lo hizo mientras dormía y soñaba algo en particular, que él era un león valiente en un barco, enfrentando a un dragón de color negro, mientras porta un escudo y una espada. Algunos creen que este sueño es un presagio de Oda de una batalla entre Imu y Nika en el pasado distante, pues el león es un animal que suele ser vinculado al sol, mientras que Imu es el líder de los Tenryubito, que se traduce como la gente del dragón celestial, lo cual claro alude a que el dragón celestial es Imu. Quizá este presagio sea verdad, aunque bien puede ser solo una coincidencia. En el capítulo 60, Gin nos dice que le apodan demonio. O bueno, eso nos dicen las traducciones en inglés y en español. La verdad es que hay un sinfín de palabras en japonés cuya traducción se limita a la palabra demonio. Tenemos Akuma, Ma, Oni, Yaksha, Majin, Mamono, etc. ¿Es en este caso el apodo real de Gin demonio? Pues en realidad no, es Kijin. Es una palabra formada por dos kanjis, el de Oni, que a veces lo traducen también como demonio u ogro, y el de humano. La verdad es que en japonés un Kijin no es un humano ogro, no es un ser místico ni nada. Se refiere más bien a una persona que es cruel, figurativamente con el corazón de un ogro, lo cual va muy bien con la descripción que Don Krieg nos da de Gin, de ser un pirata desalmado. Así que aunque la traducción del apodo suele ser demonio, se pierde la esencia de lo que realmente significa la palabra Kijin en japonés. Y hasta aquí las curiosidades del día de hoy. Espero que te haya gustado este video y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas el resto de los videos de esta sección, pues con más de 1100 capítulos de manga hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Miguel Kuda, Lucas Núñez, Chofócrates, Hana Hananomi, Emi, Leacus, que es hermoso, Mane, Skype, el mejor arco del mundo, Facundo Lizondo, Zafudel, Luis Arnott, Lucas Arriola, Luffy de Monkey, tú, Gabriquelme, Akira el Metalero, Towi G, El Shibi, Ariel Noriega, Memolicea, Sanaxtonio, David Nafa García, Maximiliano Manuel Acosta, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Abraham Huerta, Matías Banuera, A. Martín Cabral y David, así como a los comandantes Inca Loop, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David
David Ginas, Federico Juárez, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terresegundos, Cristian Les Macandás, José Bede Yolide, Keiserek, Waldos, Léeme la Mente, David Dionisio, Oscor 25, Jarayuco 1, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Ari Aguilar, Gonzil, Félix Sal, Bacabanana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Ángel Salazar, Yar, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Fabián Coelho, Elio Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero qué rico, Zungold, Mauricio Ortega, Miau Mastery, Minor Alonso, Helic, Abrama SL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzario Lervilla, Furia de Roja, El J, Andrew Haza, Juan Adro, Big Buda Moreno, Jack Gamer, X, José Román, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Fantasm, Saulis Cali Landeros, Saturno Play, Daniel, Eileen SG, Daniel MTS, Coro DMI y Eduardo Rochin, así como a todos los piratas Sim. Si deseas apoyar al canal haciéndote miembro para tener acceso anticipado a los videos y aparecer al final de los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo video.